Buenos días a todos, mi nombre es Ángela Contreras, soy psicóloga especialista en evaluación y tratamiento de trastornos emocionales y afectivos y magíster en psicología clínica. El tema de hoy que vamos a ver es trastornos de personalidad. Para comenzar a hablar de trastornos de personalidad necesitamos saber qué es la personalidad, ¿sí? Es importante, ¿sí?, que lo tengamos muy en cuenta. La personalidad es todo lo que nos hace realmente diferentes a los demás, con un patrón de conducta diferente, actitudes, pensamientos, sentimientos, y ese repertorio conductual es el que nos caracteriza como personas o como individuos, ¿sí? Esas manifestaciones de esos patrones, pues obviamente son, digamos, moldeables a esas diferentes situaciones, ¿sí? Y el grado, obviamente, que se posee de predictibilidad. Adicionalmente tenemos dos tipos o dos características de la personalidad. El temperamento siempre va a ser algo determinado biológicamente, ¿sí?, específicamente de una actividad nerviosa y endocrina, por lo tanto es más difícil de modificar porque tiene ya un ente biológico, ¿sí?, por el cual se nace. Adicionalmente, este temperamento condiciona la aparición de ciertos rasgos de carácter. Por otra parte, el carácter, pues obviamente es determinado, depende a esa modificación y ese moldeamiento conductual a nivel de las relaciones sociales del individuo, ¿sí?, que están en en constante actividad con esa persona. Se modifica a través de ellos y tiende a estabilizarse, y adicionalmente regula la manifestación de algunas características del temperamento. Vamos con el trastorno general de la personalidad. Para que se cumpla el criterio A, debe manifestarse dos o más de las siguientes características. Tiene que haber un patrón perdurable, ¿sí?, de la experiencia interna, y comportamiento que se desvía, obviamente, y que es notable, ¿sí?, de esas expectativas culturales que nosotros tenemos y que obviamente son también de las características de la cultura del individuo. A nivel cognitivo, pues obviamente esas maneras de pronto de interpretarse a sí mismo o a otras personas, o esa manera en que se percibe y que percibe los acontecimientos. Segundo, la afectividad, entonces quiere decir que esa amplitud, intensidad, la validad, idoneidad de esa respuesta emocional es diferente. Tercero, pues ese funcionamiento interpersonal también se ve afectado, y el control de los impulsos. Para que se cumpla el criterio B, pues obviamente ese patrón debe ser perdurable, ¿sí? También tiene características de inflexibilidad y adicionalmente es dominante en casi la gran mayoría de todas las situaciones sociales y personales con las que interactúa la persona de forma cotidiana. Para que se cumpla el criterio C, obviamente ese patrón debe generar un impacto o un deterioro significativo en sus áreas de ajuste a nivel social, laboral, individual, educativo, en todas las áreas importantes de funcionamiento del mismo. Y finalmente, pues obviamente no se puede dar, este patrón es estable, ¿sí?, de larga duración. Adicionalmente, pues se puede remontar al menos a la adolescencia o las primeras etapas de la vida adulta. Posteriormente encontramos el criterio E, que es ese patrón perdurable que nos explica mejor como una manifestación o consecuencia de un trastorno mental o de otro tipo de patología. Y pues el criterio F es claro, en el cual obviamente ese patrón no se puede atribuir a efectos fisiológicos o algún tipo de droga, medicamento o afección médica dentro de la persona. Vamos a explicar a continuación los trastornos de la personalidad del grupo A, los cuales forma ese grupo el trastorno de la personalidad paranoide, esquizoide y esquizotípica. En el trastorno de la personalidad paranoide encontramos que para que se cumpla el criterio A debe obviamente manifestarse por lo menos 4 o más de los siguientes hechos que vamos a ver. Esta persona se caracteriza por una desconfianza constante, ¿sí?, esa suspicacia intensa frente al comportamiento de los demás. Adicionalmente, pues considera que los motivos por los cuales interactúa con la persona pueden ser malévolos
o puede llegar a generar un poco más de desconfianza de lo normal, que se puede llamar a simple vista. Primero, pues sospecha sin fundamento, ¿sí? A las personas que lo rodean, creen que lo van a explotar o le van a causar algún daño o que lo pueden decepcionar. El segundo es esa preocupación injustificada acerca de la confianza o la lealtad de las personas que lo rodean en cualquier tipo de área justo, sean amigos, sean colegas, ¿sí? Sean compañeros de trabajo. Adicionalmente, se evidencia poca disposición a confiar en las personas que están a su lado, ese miedo injustificado, ¿sí? A que de pronto esa información que les brinda sea utilizada de forma malintencionada en su contra. Y finalmente encontramos esa lectura encubierta de significados denigrantes o amenazadores en comentarios o actos sin malicia. Entonces ellos leen fisiológicamente o físicamente a la persona como algo que lo puede llegar a amenazar. Entonces ellos como que no ven de forma no verbal que las personas no actúan sin esa malicia. Se evidencia un rencor persistente, ¿sí? Entonces esa persona no olvida las cosas que le han hecho los demás, por lo tanto esos insultos, injurias o desaires que ha tenido con algunas personas, pues no las deja pasar, sino que viven dentro de él. Adicionalmente tiene una percepción de ataque, ¿sí? A su carácter o reputación cuando pues tiene algún inconveniente con los demás, ¿sí? Cree que es por eso y tiene esa disposición a reaccionar rápidamente con enfado o con esa reacción de si me atacan pues contraataco. Adicionalmente tiene una sospecha recurrente sin justificación con respecto a su pareja sentimental que le es infiel, ¿sí? Y pues tiene un patrón conductual bastante desadaptativo en esta parte. Para que se cumpla el criterio B, ¿sí? No se puede producir exclusivamente en el curso de la esquizofrenia, ¿sí? La conducta paranoide hace parte de este tipo de trastorno también, tampoco de un trastorno bipolar o un trastorno depresivo con características psicóticas u otro tipo de trastorno psicótico, y tampoco se puede atribuir a los efectos fisiológicos de otra afección médica. Si llegan a cumplirse estos criterios, ¿sí? Antes del inicio de la esquizofrenia, nosotros tenemos que escribir previo, o sea, tendríamos que escribir trastorno de la personalidad paranoide, ¿sí? Pero pues obviamente previo a este indicio de esquizofrenia. Posteriormente encontramos el trastorno de la personalidad esquizoide. Es ese patrón que tiene esa persona de desapego, muy puntualmente en las relaciones interpersonales, tampoco tiene una baja afectividad o expresión de las emociones en diversos contextos en donde tiene que interactuar con sus relaciones interpersonales. También comienza en las primeras etapas de la edad adulta y está presente en diversas situaciones o contextos. Para que cumpla este criterio se deben cumplir 4 o más de las siguientes características. La primera es que no desea, ¿sí? Y tampoco le llama la atención ni disfruta las relaciones íntimas, incluido el formar parte de una familia, ¿sí? Entonces las características de ellos son bastante pronunciadas a nivel social. La segunda es que casi siempre elige actividades solitarias, ¿sí? Ellos prefieren actividades de este tipo. El tercero, muestra poco o ningún interés en tener relaciones sexuales con otra persona, ¿sí? El cuarto, disfruta pocas o ninguna actividad. Quinto, no tiene amigos de pronto muy cercanos ni confidentes, pues aparte de su familia de primer grado, ¿sí? El sexto es que se muestra indiferente a las críticas que le pueden brindar los demás o los comentarios. Séptimo, pues se muestra, tiene como una muestra de ser emocionalmente frío, ¿sí? Con ese desapego y esa afectividad plana. Para que se cumpla el criterio B es igual que en el trastorno de personalidad paranoide, ¿sí? Donde pues obviamente no se produce exclusivamente en el curso de la esquizofrenia, trastorno bipolar o trastorno psicótico.
Y cuando estos criterios se cumplen antes del inicio de la esquizofrenia, pues se añade previo, ¿sí? Entonces, trastorno de la personalidad esquizoide y se coloca previo, ¿bien? Trastorno de la personalidad esquizotípica. Las características de esta persona es que obviamente también tiene un impacto a nivel social, esas deficiencias sociales se evidencian, ¿sí? Tienen poca capacidad para estrechar esas relaciones interpersonales. Sin embargo, la adicional que se encuentra en esta patología son las distorsiones cognitivas o perceptivas. Adicionalmente, ese comportamiento excéntrico. Esto también se presenta en las primeras etapas de la vida adulta y está presente en diversos contextos. Para que se cumpla este patrón y este criterio, se debe manifestar por lo menos 5 o más de las siguientes características. La primera es que tiene ideas de referencia con exclusión de delirios de referencia. Posteriormente vemos que tiene creencias extrañas o un tipo de pensamiento mágico que de pronto se sale del patrón de las normas culturales que tenemos. Entonces un ejemplo serían como la creencia a la clarividencia, a la telepatía, las supersticiones, ¿sí? O un sexto sentido que ellos suelen decir que tienen. En niños y adolescentes se puede manifestar con preocupaciones extravagantes sin fundamento y adicionalmente a fantasías. El tercero es experiencias perceptivas inhabituales, ¿sí? Entonces ellos pueden tener ilusiones corporales. Posteriormente en la cuarta característica encontramos pensamientos y discursos extraños, entonces ellos siempre tienden a hablar de forma metafórica, estereotipado, tienen un pensamiento vago, circunstancial. Se presentan la quinta característica ideas paranoides, ¿sí? O de suspicacia. También tienen un afecto inapropiado limitado, ¿sí? Adicionalmente también se podría añadir que ellos tienen un comportamiento extraño, excéntrico o muy peculiar, ¿sí? Digamos que no quiero hablar de normal o anormal, pero sí como que se desajusta de ese parámetro cultural. En la característica octava, pues no tienen amigos íntimos, ¿sí? Ni personas que puedan confiar aparte de los familiares de primer grado. Y adicionalmente, pues presenta ansiedad social excesiva, ¿sí? A pesar de que tenga una familiaridad con la persona no disminuye. Por lo tanto, pues puede asociarse esa ansiedad por ideas paranoides, más que a juicios negativos sobre sí mismo. Aquí pasa lo mismo que con el trastorno paranoide y el trastorno esquizoide, es que tampoco se puede producir exclusivamente en el curso de la esquizofrenia, un trastorno bipolar, un trastorno depresivo con características psicóticas o el trastorno del espectro del autismo, ¿sí? Sabemos que el espectro del autismo obviamente es una patología totalmente diferente. Adicionalmente, pues si se cumplen los criterios de antes del inicio de la esquizofrenia, se tiene que escribir previo, ¿sí? Entonces quedaría como trastorno de la personalidad esquizotípico previo. Vamos a entrar por los trastornos de la personalidad de grupo B, en el cual encontramos antisocial, límite, histriónica y narcisista. Para que se cumpla el patrón o las características de un trastorno de la personalidad antisocial, entonces podemos ver el criterio A, ¿sí? Algo significativo de este trastorno es que tiene que vulnerar algún derecho de alguna persona, ¿sí? Un abuso sexual, de pronto una violencia, ¿sí? Física o psicológica, algo que vulnere ese tipo de derechos a cualquier persona de cualquier edad. Adicionalmente, pues se puede producir desde los 15 años, ¿sí? Y se puede manifestar por mínimo 3 o más de las siguientes características para que se cumpla el criterio A. Algo muy característico es el cumplimiento de las reglas y normas sociales, ¿cierto? Con respecto a comportamientos legales. Entonces, se manifiestan actuaciones repetidas que son motivos de detención, debido a que no cumplen con esos comportamientos legales. Otra característica es que ellos mienten de forma repetida, ¿sí? Ellos engañan a las personas que están a su alrededor. Utilización de alias también. También aprovecha pues la cercanía con los demás, ¿sí?
y adicionalmente les gusta hacer este tipo de comportamientos. Posteriormente encontramos una impulsividad o fracaso para planear con antelación, ¿sí? Entonces ellos, como no tienen esa capacidad para planear, ¿sí? Si no son muy impulsivos, entonces tienden también a que pues caigan muy fácil, ¿sí? De pronto en situaciones ilegales. Posteriormente encontramos que son de fácil, su comportamiento su manifestación es de irritabilidad y agresividad, ¿sí? También se manifiesta por peleas y agresiones físicas repetidas. También una desatención imprudente de su seguridad o la seguridad de los demás. También se puede manifestar por irresponsabilidad constante, ¿sí? Esa incapacidad repetida de mantener un comportamiento laboral coherente o cumplir con alguna obligación económica o responsabilidad. Algo también que es muy importante que se resalta de este trastorno es la ausencia de remordimiento, ¿sí? Entonces ellos son indiferentes, ¿sí? Al haber hecho algo que vulnere los derechos de la persona, maltratando, robando a alguien o hiriéndolo, ¿sí? Sí, no hay ausencia, no hay un remordimiento que comúnmente existe en las personas. Para que se cumpla el criterio B, la persona tiene que tener mínimo 18 años. Sé que al inicio decía que puede aparecer algunos comportamientos antes de a partir de los 15 años, pero para que haya un trastorno de personalidad antisocial tiene que cumplir como mínimo 18 años. Adicionalmente, pues lo que les venía diciendo, existen evidencias de la presencia de un trastorno de la conducta con inicio antes de los 15 años. Entonces podríamos tener un indicio de que la persona tiene este tipo de trastorno a partir de los 15 años. Para el criterio D, pues el comportamiento antisocial pues no se produce exclusivamente por el curso de la esquizofrenia o de un trastorno bipolar. Vamos a explicar el trastorno de la personalidad límite. Para que se cumpla el criterio A, tiene que manifestarse 5 o más de las siguientes características. Este tipo de personalidad se caracteriza por ser un patrón dominante de inestabilidad en todas las relaciones interpersonales, ¿sí? También tiene una inestabilidad en su autoimagen y de los afectos e impulsividad intensa, ¿sí? También puede presentarse en las primeras etapas de la edad adulta y puede generar un impacto en diversos contextos. La primera característica son esfuerzos desesperados para evitar el desamparo real o imaginario, ¿sí? Entonces ellos también tienen como esa incapacidad de pronto distinguir lo real o lo imaginario, ¿sí? En este tipo de trastorno. Posteriormente encontramos que hay un patrón de relaciones interpersonales que son inestables, ¿sí? Que suelen ser intensas. Adicionalmente, digamos que se caracteriza más por los extremos, ¿cierto? Entre la idealización y la devaluación de esas características o esas relaciones interpersonales. También hay una alteración de la identidad, entonces hay una inestabilidad de su autoimagen y del sentido de yo, entonces son personas que no tienen esa introspección. Adicionalmente encontramos que hay una impulsividad en 2 o más áreas que son potencialmente autolesivas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ellos pueden tener características de realizar gastos excesivos o sexo sin protección, consumo de sustancias sin de pronto evidenciar que generan un gran impacto, atracones alimentarios, como un ejemplo de lo que pueden llegar a experimentar como parte de esa impulsividad. Posteriormente encontramos un comportamiento de actitud de amenazas recurrentes de suicidio o de pronto de algún tipo de autolesión o comportamiento de automutilación. Posteriormente, esa inestabilidad afectiva, ¿sí? Porque ellos cambian mucho, su comportamiento es muy fluctuante en su estado de ánimo. Entonces pueden presentar episodios intensos de irritabilidad o disforia o ansiedad que puede llegar a durar unas horas, ¿sí? Y rara vez más de unos días,
¿sí? Entonces, casi siempre el patrón conductual es que dura unas horas, pero es muy raro que dure algunos días. También hay sensación crónica de vacío, ¿sí? Hay un enfado desproporcionado o inapropiado también. Tienen dificultades para controlar la ira. Entonces tienen esa exhibición frecuente de su genio, enfado constante. Pueden presentar peleas donde conlleva agresiones físicas recurrentes. Finalmente encontramos ideas paranoides transitorias relacionadas pues obviamente con el estrés o síntomas disociativos graves. Posteriormente encontramos el trastorno de la personalidad histriónica. Creo que este es muy común, en que nosotros vemos que hay un actor que es histriónico. Bueno, entonces básicamente este tipo de trastorno se caracteriza por ese patrón de emotividad excesiva, también de búsqueda de algún tipo de atención, que puede también comenzar en estas primeras etapas de la vida adulta, y que para que cumpla el criterio A debe manifestarse por lo menos 5 de las siguientes características. La primera es que se siente incómodo en esas situaciones en las que no es como el centro de atención de alguna situación social. Bien. Posteriormente encontramos que esa interacción con los demás puede llegar a presentarse con frecuencia un comportamiento seductor o provocativo inapropiado, también a nivel sexual. También presenta cambios rápidos y de expresión plana de las emociones, entonces hay un patrón fluctuante de comportamiento. Posteriormente encontramos que utiliza constantemente su aspecto físico para llamar la atención, ¿sí? Entonces personas que de pronto elaboran muy bien su aspecto físico para este fin. Tiene un estilo de hablar de pronto excesivamente en las impresiones y que carece de detalles, ¿sí? Posteriormente muestra una autodramatización, teatralidad y expresión exagerada de algunas emociones que pueden sentir en diferentes situaciones. Por eso les decía al inicio que es algo muy característico también de las personas que actúan o que son actrices o actores de pronto en el mundo de la farándula. Como aspecto séptimo se encuentra que es sugestionable, ¿sí? Entonces es una persona que es fácil de influenciar por las personas o por situaciones o circunstancias diversas. Y finalmente se considera que las relaciones son más estrechas de lo que son en realidad. Entonces ellos consideran que pueden llegar a generar una buena empatía con una persona, pero pues en realidad las relaciones que tiene con esa persona no son tan estrechas. Encontramos también el trastorno de la personalidad narcisista, ¿sí? Que también es muy fácil de identificar. Las características de esta persona es que considera que es, digamos, tiene como esa más bien necesidad de admiración, ¿sí? Tiene una carencia de empatía hacia las demás personas. También tiene como un patrón dominante de grandeza de ellos mismos que de pronto está por encima de los demás. Para que se cumpla el criterio A debe cumplir por lo menos 5 de las siguientes características. Bueno, como hablábamos anteriormente, tiene sentimientos de grandeza, entonces puede llegar a exagerar esos logros que ha tenido hasta el momento, esos talentos que tiene. Espera ser reconocido como superior, como lo hablábamos anteriormente. Posteriormente encontramos que está absorto en fantasías de éxito, poder, brillantez, belleza o amor ideal ilimitado. También considera que es único, que es especial, ¿sí? Pues todos lo somos, sin embargo, estas personas tienden a creer que tienen un alto estatus, ¿sí? Que solo se tienen que relacionar con ciertas personas que también cumplan con ese patrón de ser especial o de tener ese estatus a nivel social. Posteriormente encontramos que tiene una necesidad excesiva de admiración, ¿sí? Tanto que los demás lo admiren como él mismo reforzarse esa conducta.
Muestra un sentimiento de privilegio. ¿Qué quiere decir? Que esas expectativas no razonables de tratamiento especialmente favorable o cumplimiento automático de sus expectativas. Posteriormente encontramos que tiene como un interés en las relaciones interpersonales. ¿Qué es lo que quiere decir? Que se aprovecha de las demás personas para cumplir sus fines personales. También carecen de empatía, ¿sí? Entonces son esas personas que de pronto les cuesta reconocer o identificarse con algunos sentimientos o las necesidades sobre todo de los demás. También muestran frecuentemente comportamientos de envidia, ¿sí? O también considera o cree que los demás tienen envidia de esa persona, de él mismo. Finalmente muestra comportamientos arrogantes o de superioridad. Bueno, finalmente vamos con los trastornos de la personalidad del grupo C, que pueden considerarse como ansiosos o temerosos. Trastorno de la personalidad evasiva, dependiente y obsesivo-compulsiva. Para el trastorno de la personalidad evasiva encontramos que es ese patrón que de pronto es de inhibición social, ¿sí? Sentimientos de incompetencia, son hipersensibles a la evaluación negativa de su propio comportamiento hacia los demás. También comienza en las primeras etapas de la vida adulta y tiene que manifestar por lo menos 4 de las siguientes características. Bueno, evita las actividades laborales que implique de pronto el contacto interpersonal por miedo a la crítica, desaprobación o rechazo de las personas que lo rodean. Posteriormente encontramos que se muestra poco dispuesto a de pronto entrar en contacto con personas, a no ser que esté seguro de ser apreciado, ¿sí? Se muestra retraído en las relaciones estrechas por miedo a que lo avergüencen o ridiculicen. Se preocupa mucho por ser criticado, rechazado en situaciones sociales. También se muestra inhibido en situaciones interpersonales debido al sentimiento de falta de adaptación. Se percibe a sí mismo como socialmente inepto, ¿sí? También como poco atractivo a nivel personal o inferior a los demás. Se muestra extremadamente reacio a asumir riesgos personales, ¿sí? A de pronto hacer nuevas actividades que en su trabajo o en su área escolar o la parte educativa, debido a que pueden resultar embarazosas o vergonzosas. Bueno, vamos con trastorno de personalidad dependiente. Para que cumpla criterio, pues tiene que presentar por lo menos 5 o más de las siguientes características. Dentro de este trastorno podemos encontrar que es esa necesidad dominante de que pueda ser cuidado, de que de pronto tenga que, obviamente si tiene un desapego hacia la persona, ¿sí? Tiene miedo a esa separación, por lo tanto tiene ese apego exagerado hacia otra persona con un comportamiento sumiso. Puede también presentarse en las primeras etapas de la edad adulta y está presente en diferentes situaciones o contextos. Le cuesta tomar decisiones cotidianas sin las recomendaciones, consejos o una persona que la tranquilice, ¿sí? De acuerdo a esa decisión. Adicionalmente, necesita a los demás para asumir responsabilidades en la mayoría de sus contextos o los más importantes de su vida cotidiana. También tiene dificultad para expresar el desacuerdo con los demás por miedo a perder su apoyo. Entonces son personas que de pronto dejan vulnerar sus derechos por miedo a quedarse solas. Tiene dificultad para comenzar proyectos por sí mismo, ¿sí? De pronto a la falta de confianza o de su capacidad para poder afrontarlos, o también por la falta de motivación o energía. Ve demasiado lejos para obtener la aceptación y apoyo de los demás, hasta el punto de hacer voluntariamente cosas que no le gustan. Se siente incómodo e indefenso cuando está solo,
porque tienen un miedo exagerado, que son incapaces de afrontar las cosas por sí mismos o que son incapaces de cuidarse solos, ¿sí? Cuando terminan una relación estrecha, tienden a compensarla con la búsqueda de otra relación para que también los cuiden y los apoyen. Finalmente siente una preocupación no realista por el miedo a que lo abandonen y tenga que cuidarse por sí mismo. Entramos al trastorno de la personalidad obsesivo-compulsiva. Para que se cumpla pues este tipo de trastorno, pues tiene que manifestarse 4 o más de las siguientes características. Es un patrón dominante de preocupación por el orden, por el ser perfeccionista y el control mental e interpersonal. Por lo tanto, son personas que no son flexibles, ¿sí? Y que obviamente también comienza en las primeras etapas de la vida adulta y está presente en diversos contextos. Se preocupa por los detalles, ¿sí? Entonces es una persona que es muy detallista a las normas, a las listas, a los órdenes, a la organización y al procedimiento, ¿sí? De las cosas, tanto que descuida el objetivo principal de la actividad porque se centra mucho en este tipo de detalles. Muestra un perfeccionismo, ¿sí? Que obviamente puede generar un impacto negativo en su área laboral, ya que de pronto para él nunca va a cumplir con los estándares que él mismo se plantea, que son demasiado estrictos. Muestra una dedicación excesiva al trabajo, ¿sí? Y puede llegar a disminuir las actividades de ocio y los amigos. Pero esto no se puede explicar a una necesidad económica, ¿cierto? Posteriormente encontramos que es demasiado consciente, escrupuloso e inflexible en materia de moralidad, ¿sí? Entonces ellos son muy éticos, tienen unos valores específicos, pero no se explica por una identificación cultural o religiosa. Es incapaz de deshacerse de objetos que considera uno que pueden ser inútiles, aunque no tengan un valor sentimental. Entonces son personas que les gusta acumular cosas. Está poco dispuesta a delegar tareas de pronto en su área laboral o académica, ¿sí? A menos de que de pronto estas cosas se sometan a su valoración personal. Es avaro hacia sí mismo y los demás, entonces considera el dinero como algo que se debe acumular para de pronto una catástrofe futura y muestra una rigidez y obstinación. Lo diferente de este tipo de trastorno de personalidad con el trastorno obsesivo-compulsivo es que las personas que llegan a consulta nunca le van a decir que son por las conductas compulsivas, sino vienen por diferentes tipos de manifestaciones de inconformismo, ¿sí? Más que de pronto por esos patrones compulsivos. Adicionalmente, en el trastorno obsesivo-compulsivo se genera un impacto mayor en su calidad de vida, ¿sí? En cambio, en el trastorno de personalidad no se genera ese impacto. También se pueden encontrar algunos otros tipos de trastornos de la personalidad. El cambio de personalidad debe a una afección médica, ¿sí? Que se puede llegar a presentar. Y finalmente el trastorno de personalidad no especificado, que es cuando no se cumplen los criterios en su totalidad para alguno de los trastornos anteriormente mencionados. Están las referencias donde se realizó pues esta explicación del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, edición 5ª. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día.